A dar inicio ya a esta reunión tan esperada para hablar sobre la historia de la arquitectura. Esta conferencia y luego conversatorio se enmarca en nuestra campaña de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, que hemos venido realizando desde hace varios años y que, bueno, que tiene varios nombres. Una de ellas es Joyas de la Arquitectura y el Urbanismo Hispano-Colombiano. Otra es Hablemos de la arquitectura de Colombia, Hablemos de la arquitectura en español. Bueno, tenemos ya muchos títulos, ya elegiremos para el próximo año uno solo y sobre todo les agradezco que estén aquí con nosotros, pues compartiendo este 30 aniversario de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, que quiso así celebrar pues este importante aniversario. Vamos a tener en este conversatorio y sobre todo como conferencistas a los arquitectos distinguidísimos en Colombia, Carlos Niño Murcia, el arquitecto Alberto Escobar y el arquitecto Francisco Ramírez. Ellos nos van a ilustrar en secuencia histórica y seguramente también por regiones, pues esta conferencia. Espero y deseo que todos allá en Colombia estén muy bien y podamos progresar y construir, que es lo que estamos haciendo desde acá para nuestra querida Colombia. Vamos a dar el paso a, al arquitecto Carlos Niño Murcia. Carlos Niño Murcia, distinguidísimo, ya tenemos recuerdos de su currículum en otras conferencias, entonces vamos a pasar directamente a su conferencia. Bienvenido, arquitecto, y gracias por compartir con nosotros tanta sabiduría. ¿Ahí me están oyendo? Sí, perfecto. Bueno, entonces buenos días a todos en Colombia, buenas tardes a todos en España. Y ¿se está viendo la imagen, Joana? Sí, perfecta. Bien. Yo creo que el primer paso para entender a Colombia es volver a mirar dónde estamos. Es la esquina noroccidental de América Latina, de América del Sur. Los Andes vienen desde Chile y Argentina, inmensos, inmensos, pasan por el Perú, enormes y altísimos, llegan al Ecuador, bajan un poco y tienen dos ondulaciones, pero pasan la frontera de Colombia y la verdad se enloquecen las tres cordilleras, se ramifican para conformar el territorio colombiano. Es un territorio al que le llega la Orinoquía, la Amazonía, el Océano Pacífico y las corrientes de Humboldt, y el Caribe, el Océano Atlántico, y por Panamá, que era de Colombia, se une a Centroamérica y a Norteamérica. Es importante también ver la línea del Ecuador, lo que hace que en plena latitud ecuatorial y tres enormes cordilleras, sobre todo la más alta, la cordillera central, que llega a los 5.000 metros en el Nevado del Huila, o arriba en una que ya no es de las tres cordilleras, en la Sierra Nevada de Santa Marta, a 5.100 con el Pico Bolívar. Si uno combina esas alturas con el trópico, le dan diferentísimos climas, desde 12 meses al año calientes o 12 meses al año frío, dada la altura. Pero no solo eso es suficiente, sino que además, por ejemplo, los regímenes de lluvias. En La Guajira llueve 300, 400 milímetros al año, mientras que en el Chocó llueve más de 15.000 milímetros al año. Entonces, a pesar de ser la misma región, tenemos un desierto y tenemos una selva humedísima.
Dada la altura, existen los páramos más arriba de 3000 metros, que son fábricas de agua, tierras muy frías y una multiplicidad de climas que es el primer paso para pensar en la arquitectura colombiana. A pesar del título, la historia de la arquitectura en Colombia, no vamos a hablar de historiografía, de los enfoques, los métodos de los historiadores o las generaciones, Carlos Martínez y Germán Telles, después Alberto Saldarriaga, Lorenzo Fonseca, Silvia Arango, Benjamín Barney, Pacho Ramírez, Luis Fernando González, Carlos Bell, y después una profusión de historiadores ya con las maestrías y los doctorados que se han hecho, que han profundizado mucho la historia de la arquitectura en Colombia, pero ese no es el tema, sino es más la arquitectura. En en el mundo precolombino, antes de la llegada de los españoles, pues estaban los indígenas de origen asiático, habían pasado por el estrecho de Bering por el norte o habían llegado en canoas de juncos por el Pacífico, más o menos hacia el año 20.000 antes de Cristo, y pueblan este continente por primera vez haciendo una arquitectura vegetal, una arquitectura muy sencilla. Colombia no tuvo los imperios precolombinos del Perú o de México, fueron muchos grupos dispersos, pero que aplican lo que a mí me interesa resaltar hoy, que es la relación con el lugar. Ya vimos en la imagen anterior que el lugar no es uno solo, que es una multiplicidad de climas y de ecologías, y yo creo, más en estos tiempos en que se está imponiendo los caprichos formales o las especulaciones exageradas, lo importante de la arquitectura es la relación con el lugar para que responda al clima, para que le sirva a los habitantes para los que se construye y que sea una posición de seriedad, de dignidad, de sencillez y no de espectáculo. La Maloca es un ejemplo de ese tipo. Es una construcción de 20 a 30 metros de diámetro con una ventana arriba que sirve para ventilar en este clima húmedo y caliente, sirve de reloj solar dada esas ventanas y tiene un patio, un huerto y unos círculos concéntricos que le sirven para las chagras o para conseguir otros productos o para la cacería. Y la imagen de la derecha muestra el mito fundador de esa anaconda que viajaba por el río y en cada paraje descargaba unas 10 20 personas, les enseñaban a construir la maloca y así se pobló por lo menos la selva, pero yo aquí lo hago como una analogía para todo el país. Después viene ya la ocupación española, la conquista española, que va a superponerse sobre los territorios indígenas. Los españoles no se ubican donde no hay indígenas que puedan tomar en encomiendas, hay una superposición y un cambio total de, José Luis Romero lo dice, llegaban a un continente vacío, vacío entre comillas, vacío porque venían a entregarle la civilización europea y la religión cristiana, pero sí ocupado porque necesitaban la mano de obra. Conocemos esta arquitectura que yo aquí ejemplifico en el costado norte de Tunja, ese bellísimo balcón colonial, sobresale esa arquitectura por la sencillez, por el paramento continuo, por el balcón que permite la comunicación con la ciudad, los patios adentro. A la izquierda tengo el plano del monje Jiménez, planteando la ciudad cristiana ideal, y esa ciudad cristiana es la que se implanta como tachones, como mojones en todo el territorio
desde México hasta el sur de Chile. Y a la derecha está el plano de Tunja, la plaza, la cuadrícula, y Tunja sí se hace encima de donde estaban los asentamientos indígenas. Es una arquitectura que conocemos en esta imagen en Popayán, muy bella, muy sencilla, muy sobria. Lo que a mí me interesa hoy resaltar es la sobriedad, la pertinencia, el rigor de la arquitectura, que es algo demasiado serio, ¿no? Para mí no es un arte, es un servicio para la sociedad y la comunidad que ojalá alcance dimensiones y vivencias poéticas en la relación entre los habitantes y con el lugar. El sentido urbano de Tunja y adentro de estos muros cerrados, los patios abiertos, el sol, la lluvia. Como decía Borges, por el patio se comunica el cielo con los habitantes. En Cartagena, el Palacio de la Aduana muestra cómo esta sencillez alcanza el rigor de la Conchinitas del Renacimiento italiano con un lenguaje muy sencillo. Yo podría decirles que es una eh, fachada de Brunelleschi por la modulación que permiten las columnas, las maderas, las dimensiones de las columnas, de las zapatas, de las barandas, logran esta rigurosidad extrema. Pero también ese sentido del lugar se manifiesta en la arquitectura militar, como ejemplifico aquí en San Felipe de Barajas. San Felipe es la defensa de la llegada por tierra a Cartagena, se comunica con la puerta de entrada y obviamente se hace durante muchos años, sobre todo en el siglo XVIII, pero todos sabemos que en arquitectura militar no hay campo para el capricho ni el formalismo. Tengo que adaptarme al lugar, a la topografía, en sentido defensivo, en sentido de que yo pueda vigilar los accesos, vigilar los posibles disparos, tener ventaja para los disparos hacia afuera. O sea, es una arquitectura racional por excelencia que da estas imágenes y estas formas tan bellas y tan orgánicas. Esa, esa raigambre colonial de la modulación de la columna, la zapata, la baranda, los muros gruesos y los vanos delgados persiste durante siglos hasta el siglo XIX, como lo muestro aquí yo en la casa del Cabrero, donde viviera Rafael Núñez a la salida de Cartagena. Ya vemos en las barandas algo, un sentido más alegre, quizás con dimensiones de Art Nouveau. Vemos unas cubiertas que tienen altillos y lucarnas, pero persiste esa relación. Vean ustedes las circulaciones, estos estares redondos, perfectamente ventilados, porque la arquitectura en estos trópicos nuestros solo requiere dos elementos: sombra y brisa. Si yo tengo sombra y brisa, garantizo la frescura y no esa locura en que estamos ahora de cerrar completamente y poner aire acondicionado para vivir a 40 grados afuera y 10 grados adentro. Una locura. También quería mostrarles lo que yo considero el edificio más logrado arquitectónicamente que ha hecho nuestro país, que es el Capitolio Nacional. Quienes han profundizado en el lenguaje clásico reconocen la verdadera razón de este edificio. La memoria de Reed explicando el edificio hablaba de un estilo egipcio, interrogación, porque decía egipcio, quizás por la masividad, pero en el sentido del lenguaje clásico yo diría es Schinkeliano, la sencillez de Schinkel en el Altes Museum, el pórtico central, las columnas jónicas, como decía Reed, abierto, abrazando al público, al pueblo que representa,
Cuando uno entra a las ventanas, a las cornisas, a los patios, ve el rigor de este estilo clásico en una función que le había encomendado el presidente Tomás Cipriano de Mosquera a Tomás Reed de representar la república, los representantes que iban a permitir el desarrollo de la democracia. También es muy interesante la operación de colonización que hacen los antioqueños. Hemos visto que en Colombia hay colonización santanderiana, colonización caucana, colonización cundinamarquesa, pero la más influyente fue la de Antioquia, que partiera de Sonsón y de Abejorral y Fredonia y se dirigiera por el sur casi hasta el Valle del Cauca, Sevilla, Caicedonia, son antioqueños. Es una arquitectura que sigue las mismas pautas vistas antes de la colonia, pero ahora con elementos mucho más decorados, estos bellísimos canes en Salamina, estos enchapes de esquina, los balcones, los canceles del comedor en la imagen inferior y sobre todo la riqueza del patio, el patio jardinado con vistas lejanas, porque la topografía de la colonización antioqueña es sobre estas cuchillas que permiten enormes visuales. También es curioso el caso de la arquitectura Tudor, la arquitectura inglesa en Bogotá. Cuantitativamente el patrimonio es a casas inglesas, la mayor cantidad en Bogotá, ya urbanismo de calles no en cuadrícula, con muy arborizados, con antejardines y todo el lenguaje conocido del Tudor. En el Ministerio de Obras Públicas, entre 1920 y 1950, se crea la vanguardia de la arquitectura moderna. Les muestro aquí el Liceo de Varones de Popayán, donde en el mismo momento en que estaban construyendo los edificios de las facultades en la Universidad Nacional, simétricos y casi clásicos, acá vemos un edificio radicalmente moderno, parece una, como una veleta que se dirige hacia los 4 puntos para las aulas, el comedor y la administración. Voy a abreviar porque se me está acabando el tiempo, pero también No te es, preocupes por el tiempo, por favor. bueno, usted me va a pasar de los 15. Bien puedas. Es maravilloso la plaza de mercado de Girardot dentro de esta idea que he venido afirmando del lugar. Girardot está a orillas del río Magdalena, 40 grados en las calles, y con esta pequeña estructura que hace Leopoldo Rotter, columnas en V y unas bóvedas sencillas en la parte superior. No hay ventanas, hay grandes alturas, hay vacíos del segundo al primer piso. Uno entra y hay solo 20 grados adentro. Eso es la arquitectura, que con unos gestos tan sencillos logré yo que se desarrolle el mercado y sobre todo que se desarrolle en condiciones de confort verdaderamente notables. Pero todo no es bueno. Miren ustedes cómo está hoy la plaza de mercado de Girardot. Está abandonada. Los exteriores están absolutamente congestionados, pero adentro no, por falla de administración y de mantenimiento. También les muestro esta casa de Guillermo Bermúdez. Si pasé bien, sí. Sí. Cuando hablamos hace poco de las casas Tudor, de las casas inglesas y del gran hall de la casa inglesa, hacía yo asociación con esta casa que es un gran hall y a los lados las dependencias de los servicios y de las alcobas. Es un gran espacio donde está todo lo social, baja uno 4 gradas al comedor, sube por esta escalera a las habitaciones, abajo entra a los servicios o en el otro costado entra a una alcoba que se hizo después. Pero miren ustedes la sencillez. Es hecha con dos bóvedas de concreto muy sencillas,
Es hecha en el mismo momento en que se estaba construyendo el barrio de vivienda popular Quiroga. Y eran esas las bóvedas que se ponían en las casas populares que se hacen aquí para lograr con dos gestos esta sencillez espacial, esta riqueza. La ventana que da a la calle es alta, pero recibe el sol de la tarde. La ventana detrás del fotógrafo es total hasta el suelo y mira al jardín en una calidad lograda con semejante sencillez para la ciudad de Bogotá. Pero para un clima muy diferente, les muestro este edificio de Fernando Martínez Sanabria, quien tiene que construir en el predio donde quedaba el edificio Palma en Barranquilla, frente al Paseo Bolívar, que era la Rambla de Barranquilla, la calle principal que se abría al llegar al edificio Palma. No lo demuele este edificio. Hacía 20 años lo habían tumbado y se hace ese concurso. Pero si yo hacía frente al Paseo Bolívar, tendría el sol y en esa medida se plantean unos parasoles enormes de concreto que me permiten que el sol de la mañana por este lado o el sol que se cae hacia el sur por este lado no le entren a las oficinas y con una planimetría que no les describo, pero que ustedes la pueden ver esa riqueza de circulaciones, de espacios y sobre todo de volúmenes en el patio interior. Y para terminar, las Torres del Parque, que acaba de cumplir 50 años aquí en Bogotá, un predio muy abandonado, lo llamaban el Hueco. Allí construye Rogelio estas tres torres. Quisiera compararlas en primera instancia con las torres que hay 4 cuadras más adelante de vivienda económica, que son 4 prismas enormes, blancos e insípidos, y acá una modulación una modulación que va girando a partir de este círculo. Hago los radios, saco las tangentes, abanico las plantas y logro esta riqueza plástica, no caprichosa, sino para acondicionarse a la existencia de la Plaza de Toros, para permitir la visual hacia los cerros y sobre todo para lograr unas circulaciones internas y unos apartamentos donde cada uno tiene una visual diferente. Se usa el ladrillo bogotano que sale de estos cerros sobre los que se asienta o lo que vigilan la ciudad para lograr esta riqueza plástica que es arquitectónica, que no es un capricho y que es una construcción muy pertinente para el lugar. Les he mostrado pocos ejemplos que son más bien como agujas sacadas de un pajar, porque tampoco es que Colombia esté construyendo todo así. Estamos hoy haciendo arquitectura comercial para la especulación inmobiliaria en los campos, en los pueblos y en Bogotá, torres de 30 pisos paralelepípedos insípidos que serán un infierno social y vivencial. Espero que estos ejemplos nos hagan recapacitar y volvamos a pensar en la riqueza interior y en la pertinencia para construir ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, arquitecto Niño Murcia. Realmente falta tiempo para todo lo que sabes y nos vas a poder contar en el futuro. Así que pues vamos a pasar ahora a la exposición del arquitecto Alberto Escobar. Entonces ahí pongo iniciar mi video. Perfecto. Bienvenido, arquitecto Escobar. Ya pues hemos tenido la exposición del arquitecto Carlos Niño y le agradecemos a usted también su excelente disposición, que ya es la segunda vez que le tenemos y que en la anterior charla nos hizo pues las delicias de toda una gran conferencia. Así que le damos la bienvenida otra vez y queda conectado. Juana, muchas gracias, pero ya se ve la exposición. Ya puedes exponer, sí. Bueno, te lo pongo entonces en modo exposición, porque creo que no está en modo exposición, ¿o sí?
Pueden compartir pantalla, ¿no? Ah, vale, vale. Un segundo, entonces. Ah, bueno, listo, ahí se ve. Sí, Pues está perfecto. muchas gracias, Carlos. No alcancé a ver completa tu exposición, pero me ajustaré a mis 15 minutos que nos has designado. Yo básicamente voy a complementar un poco lo que ya había presentado la vez pasada y son como 5 temas que yo creo que por lo menos a mí me preocupan en relación con la manera como nos hemos aproximado a la historia de la arquitectura en Colombia. El primero tiene que ver con la periodización. O sea, creo que debemos reconsiderar el hecho, y en ese sentido Carlos ha sido un pionero, de no empezar la historia de la arquitectura única y específicamente con la llegada de los españoles. Es claro que antes de que llegaran los españoles, pues había una serie de culturas en América y particularmente en el territorio que actualmente llamamos Colombia, que tendríamos que reconsiderar y sobre las cuales también tendríamos que aprender y que claramente pues han dejado una huella construida que si bien no es monumental como sucedió quizás en los territorios actuales de México y del Perú, sí es una huella, insisto, que deja, digamos, una lección de cómo esas culturas precolombinas vivían y se aproximaban a su entorno natural, que yo creo que en un siglo XXI asolado por el calentamiento global y por una serie de problemas sobre cómo hemos venido históricamente explotando los recursos naturales, deberíamos aprender y deberíamos revisar. Hay toda una lección que seguramente Carlos les mencionó sobre cómo se trabaja en ese territorio con esa geografía. Son son culturas indígenas además que comparten una sabiduría en el sentido en que para ellos nosotros somos sus hermanos menores, somos personas que nos comportamos como niños de 5 años cuando entramos a la sala de una casa y rompemos y destruimos todo. Para ellos no hace ningún sentido que contaminemos el aire que respiremos, que contaminamos el agua que tomamos, que destruyamos sistemáticamente los entornos naturales en los que vivimos y no entendamos tampoco las consecuencias que tiene básicamente comportarnos de esa manera y las consecuencias que tiene con nuestros vecinos. Eh, es una arquitectura que apela también a los materiales del lugar, que apela al conocimiento, insisto, del territorio y que no es algo única y exclusivamente de la Sierra Nevada. En otras regiones, como en San Agustín también, pues hay huellas de la presencia importante de una serie de culturas indígenas también que se entendieron con su medio ambiente. Y esto lleva también a una segunda reflexión, y es que cuando en términos patrimoniales, decirles que yo me aproximo a la arquitectura desde el mundo patrimonial, hablamos de los centros urbanos, tendemos sistemáticamente a hablar sobre esa retícula que se trae directamente desde España, pues cuando llega a nosotros a través de la península ibérica, y exponemos con mucha frecuencia a partir de la historia de estas ciudades que se organizan a partir de la plaza principal, que claramente también se amoldan a la geografía de cada uno de los lugares en donde estas ciudades se fundan con todas las variables posibles. Antiguos, les acabo de mostrar Santa Fe, Bogotá, que es la capital. Esta es la plaza de Tunja. Esto es Cartagena, que como se dan cuenta tampoco es que se ajuste exactamente a la cuadrícula, sino a otra serie de variables, en este caso defensivas. Pero, ¿qué pasa? Por el caso Monpós, con el río Magdalena al frente, o sea que también resulta paradójico que también ya se ha discutido muchas veces, como ese modelo que en principio de manera abstracta es como tan fuerte y tan claro desde un punto de vista geográfico y conceptualmente cuando llega al territorio, evidentemente, y como también lo decía alguna vez Carlos Niño, no hay una ciudad que se parezca a la otra, es decir, son como las huellas digitales de cada ser humano. Pero, ¿qué pensar entonces de estos otros poblados? En este caso, un poblado palatípico sobre el río Atrato. ¿Es acaso tampoco un centro histórico? O sea, ¿por qué no hablamos de centros históricos cuando también incorporamos en esa, o deberíamos incorporar en esa gran visión de país, esas otras formas de aproximarse al urbanismo y a la arquitectura?
o qué decir también de los poblados indígenas que tienen otras lógicas y otras maneras de ocupar el territorio, pero que dentro de nuestro léxico se quedan en la periferia de lo que consideramos como un centro urbano. Ahora, también me llama mucho la atención esa gran discusión que hacemos en torno a los estilos y hoy en día que se habla de decolonizar, que se habla de tratar de repensar la manera como nos aproximamos a la historia, creo que también es el momento de empezar a reconocer ese mestizaje que se dio en nuestro territorio, que claramente no se ajusta exactamente a los cánones de la arquitectura que nos llegó desde de otros continentes. En ese sentido, pues mencionar ejemplos que como estas capillas paeses, en donde los misioneros españoles se encuentran con una serie de condiciones propias de las culturas indígenas y dar unas respuestas arquitectónicas muy únicas y muy propias, digamos, sí, esto parece a lo que venía de España, pero al mismo tiempo se adapta a las necesidades de evangelizar una población indígena dispersa en el territorio y produce estas estructuras que claramente pues no sí son muy particulares, muy únicas, pero que a veces también no alcanzamos a valorar en su suficiente importancia o ejemplos también como el interior de la iglesia de San Francisco que nos recuerdan también otra serie de tendencias, en este caso, pues de la presencia de más de 8 siglos de los árabes en la península ibérica, sumados a quizás tendencias del Renacimiento o del Barroco, que tampoco se ajustan literalmente a esos cánones estéticos que a veces tratamos de adaptar a las condiciones propias de nuestro medio. Por consiguiente, aquí un poco el llamado de atención es a poner en valor justamente esas expresiones mestizas, si se quiere, de nuestra arquitectura que a veces nos avergüenzan un poco, pero en las cuales yo creo que haría falta como revisar con más juicio o que es el interior de un panóptico, que es nuestro actual Museo Nacional, que tampoco es un panóptico, solamente tiene el nombre de panóptico, o sea que también es una adaptación particular a la arquitectura, o qué decir de la iglesia de Santa Bárbara en Monpós, en donde quizás no alcancen tampoco las influencias estéticas para poderlas describir con sus particularidades, o este ejemplo de la iglesia de Tadó, que está hecha completamente en lata, en un entorno completamente selvático, que básicamente nos da cuenta también de la riqueza y de la imaginación y de la explotación de unos recursos más elementales, pero que también nos muestran cómo ciertas comunidades podían responder a la arquitectura con sus propios recursos. O estas otras versiones, digamos, de mozárabes o en este caso la casa romana en Manga, o ya saltando, ya no salto de Garrocha a la casa de Gabriel García Márquez diseñada por Salmona, en donde tampoco propiamente uno puede hablar de un ejemplo propio, exacto de la arquitectura moderna que lleva de Europa, sino cómo Rogelio trata de adaptarse a ese entorno de una ciudad de origen colonial con sus inclinaciones y con sus preocupaciones ya de la arquitectura moderna, dando también unas pistas sobre cómo a través del uso del ladrillo, con esa filigrana tan característica que él usa, de la manera como construye, también da unas respuestas tan propias y tan únicas, en donde quizás uno empieza, insisto, a ver pistas sobre cómo una persona nacida en un territorio como el de Colombia podría encontrar unas señales de identidad si de verdad aprendiéramos a mirar el territorio y la historia en la cual nacimos. Ahora, esto me lleva muchas veces a pensar si no nos hemos enfocado demasiado en una historia contada desde el objeto construido y no tanto sobre cómo ese objeto se construye. Por eso siempre lamentamos situaciones como esta de una iglesia que se demuele por la construcción de una vía y siempre tendremos las personas que trabajamos y contamos la historia de nuestro país a lamentar pérdidas de estructuras arquitectónicas significativas, pero a veces no recordamos que tenemos todavía muchas personas que están en capacidad de volver a
construir esos edificios con sus propias manos porque ese conocimiento está. Y yo creo que lo más importante, sobre todo, es evitar que ese conocimiento se pierda, porque con las personas que hacen la tapia, con las personas que trabajan la piedra, se pueden seguir haciendo estructuras que no deberían, pues, una arquitectura más propia del lugar con los recursos de cada sitio, que deberíamos quizás tomar distancia de ese arquitecto que mira el objeto desde la distancia y no se involucra tanto en el proceso constructivo, o sea, reflexionar más sobre todo, sobre cómo se construyen las cosas, cómo todavía deberíamos reaprender de momentos cumbres como este, donde se manejó el concreto de una manera aerodinámica, en este caso para el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín. Recordar que con con unos ladrillos se pueden hacer estructuras maravillosas como en su momento Carlos Niño de Fernando Martínez con la Casa Wiki, otras como el patio del Archivo General de la Nación, en donde hay toda una filigrana para esa rosa de los vientos evocadora en el centro del patio de esa estructura, de las mismas torres del parque, que está hecha básicamente de un ladrillo sobre otro, y terminar diciendo que a mí personalmente me frustra mucho ver que a cada día a los arquitectos les interesa menos la historia, que es imposible innovar en la arquitectura si uno desconoce la historia arquitectónica del territorio que ocupa, y quizás eso nos lleva a repensar que debemos cambiar la estrategia de la manera como contamos la historia, y por eso tratar de enseñar más en la experiencia, ¿verdad? Sobre cómo construir desde las experiencias previas para así volver a abrir caminos que pensábamos que no nos llevaban a ninguna parte, como esta construcción que podría tener 300 años o los 5 que tiene, es decir, utilizando los materiales propios, aprovechando los oficios que todavía existen en un sitio como Barichara, en donde todavía hay canteros que manejan la piedra, donde todavía se producen las tejas de barro, donde todavía hay tapieros y que permiten entender que esos que tendencias arquitectónicas que antiguamente llamábamos vernáculas, que pensábamos que no tenían como espacio en el siglo XXI por razones medioambientales, por razones económicas, por razones de huella de carbono, quizás serían como una respuesta infinitamente más adecuada a como en el siglo pasado nos lo estaban diciendo con ese esperanto en el cual se encerraba el movimiento moderno, y ver que tampoco se vuelve una limitante para arquitectos que pueden responder con estructuras contemporáneas de una manera adecuada con el clima, de una manera adecuada con los recursos naturales con los que se cuenta, y que tampoco es un discurso que venga de los últimos años. Es decir, creo que en ese sentido la sala de música de eh, Germán Samper nos recuerda cómo se puede apelar a la poética, se puede apelar a otros sentidos con unos elementos muy propios de cada territorio, que tampoco hay que llevar ese ejercicio única y exclusivamente a técnicas constructivas ancestrales. Este ejercicio, por ejemplo, de vivienda de Alejandro Echeverry y María Elvira Vélez nos recuerda que se pueden conciliar técnicas como la del concreto con la madera, para dar una solución muy interesante y propia para la arquitectura de un poblado y contrastar con esos edificios comerciales que mencionaba Carlos hace un momento, que también se puede jugar con la naturaleza, insisto, en un momento en el cual la reflexión medioambiental cada vez es más sentida, en donde no necesitamos caer en recreaciones pintorescas para innovar sobre nuestro propio oficio si tenemos la capacidad, insisto, de valorar los recursos con los que contamos en los sitios donde construimos, pero sobre todo el conocimiento que tienen muchos de nuestros artesanos, en donde todavía podemos innovar sobre la luz, sobre la manera como ventilamos los edificios, en la manera como planteamos esos edificios, como esta biblioteca de Simón Josi, que fue hecha además por por la misma comunidad indígena de los países en el Cauca, o que pensar de esta estructura completamente atemporal, perdida, digamos, en la mitad de una gran zona verde, en donde sin duda nos encontramos con muchas nuevas opciones frente a la arquitectura, más vinculadas al territorio, más vinculadas a nuestro territorio, que sin duda marcarán, espero, un aprendizaje sobre lo que ya hicimos y sobre el territorio que ocupamos. Y creo que si lográramos, digamos,
transmitirle ese mensaje a los arquitectos del siglo XXI colombianos. Ojalá miraríamos nuestro pasado con mayor respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Alberto Escobar. Qué delicia es poderles escuchar a ustedes en estos momentos, e incluso desde acá, desde España, desde donde tenemos tanta ilusión de que esa nueva Colombia que estamos haciendo sea la perfecta. Entonces, antes de pasar, bueno, vamos a dar paso ahora al arquitecto Francisco Ramírez. También ha estado con nosotros en otras conferencias y entonces tampoco vamos a hablar de su currículum como el de todos ustedes tres, que es magnífico y que ya se ocuparán de ver también algunos otros de nuestros lectores y oyentes. Bueno, entonces damos el paso al arquitecto Francisco Ramírez. ¿Estás, Francisco? Hola. Hola, Sí, bueno, muchas perfecto. gracias. Sí. Complicado después de hablar de oír hablar a Carlos y a Alberto cuando hay muchas coincidencias, ¿sí? Demasiadas. Pero demos una perspectiva desde el Valle del Cauca, bueno, un poquito, para quienes no estén tan familiarizados con la arquitectura o con el paisaje, pero de pronto con la literatura. Eh, vamos a ver. eh, compartir pantalla. Sí. ¿Se ve bien? Sí. Me imagino. Se ve tu cara, pero todavía no tu pantalla. ¿Me pueden confirmar Compartir pantalla. ¿Eh? que estoy a ciegas en la pantalla? Estás a ciegas en la pantalla. Dale al icono compartir pantalla. Ya Ya, te voy conectas. a intentarlo de nuevo. Sí. Compartir. Ok. Listo. ¿Se está compartiendo? Sí. Sí, está iniciando. Aún no sé, pero ya dice que ha empezado la función. Ok. Ya. Perfecto. Ahora sí. Excelente. Sí. Después de la introducción de Carlos sobre el paisaje y de Alberto sobre la diversidad cultural, digamos, yo hablo desde una de las zonas más diversas en paisaje y en diversidad cultural. Eh, Usualmente está reducido el tema del paisaje al Valle del Cauca, nombre que recibe, digamos, la división político-administrativa, la cual Cali es la capital de la cual estoy hablando. Eh, Hay una idea de país vallecaucano que está construido a partir de un libro casi mítico que es María de Jorge Sachs, de la cual ustedes en este momento están viendo la casa que sirvió de escenario a su novela María, eh, una casa que es conocida como la Casa de la Sierra, que forma parte de la subdivisión de predios rurales de lo que fueron las grandes haciendas vallecaucanas del siglo XVIII. Eh, la Casa de la Sierra fue una de las casas de la familia de Isaacs y, como les digo, es el escenario de la novela María. Y desde allí, desde las puertas de- que dan a la entrada principal de la casa, se domina la región del Valle del Cauca. Sin embargo, esta es una región, como les digo, muy diversa geográficamente y muy diversa eh, culturalmente. Esta es una región que tiene selva y mar al Pacífico. Formamos parte de lo que puede llamarse el Chocó colombiano, una de las zonas más lluviosas del mundo, donde se justaponen distintas comunidades culturales, afros, distintas comunidades indígenas, mestizos y chinos, mi- eh, y por supuesto, gentes del interior del país.
A la izquierda hay una Alcarrasa Calima, una de los grandes grupos culturales prehispánicos que ocuparon una región de una subregión que es el paso del valle, que está en el paso del valle interior, río Cauca con el Pacífico. Esta cerámica alcanza a verse en, en la parte inferior, en el que sería el cuerpo de la casa, las maderas, la decoración y el ornamento, muy similar al, a los tambos, que son las construcciones que los indígenas Bonan todavía levantan una y otra vez al borde de los ríos eh, del Pacífico colombiano. Eh, es- Son además autores de unas de las cesterías más espectaculares que se puedan encontrar, ¿sí? Ante la imposibilidad lo menciona de paso, ante la imposibilidad de tener arcillas y poder tener vasijas que contuvieran el agua, ellos desarrollaron una cestería capaz de retener agua y que todavía hoy la producen, pero ya con fines ornamentales. Mm, Contrasta, dijéramos, el desarrollo de procesos culturales que todavía se mantienen en el Chocó en el Chocó colombiano, en el Pacífico colombiano, con la presencia donde sobrían muy pocos elementos del periodo colonial, de la presencia española, de la herencia española. Esa se mantiene es en el interior y en las partes bajas del Valle del Cauca, cercanas al río, donde uno de los conjuntos patrimoniales más importantes son las casas de hacienda, de las cuales tal vez la más espectacular sea esta que están viendo aquí, que es la Concepción de Amaime, una construcción de la segunda mitad del siglo XVIII, debido a que esta es una zona también asolada por terremotos en distintos momentos de la historia, y un terremoto de mediados del siglo XVIII prácticamente hizo que no pudieran haber mucho más construcciones más antiguas que se mantuvieran en el Valle del Cauca. Esta iglesia es parte de la capilla de la hacienda. Allí aloja, entre otras cosas, una de las distintas versiones de la llamada Virgen, la de Legarda, que muestra las conexiones que hubo del Valle del Cauca a través de la gobernación de Popayán con Quito. Y esta fotografía de Otomol González es la Catedral de Uga, que, como señala Alberto Escobar, ni siquiera en el periodo colonial, donde debería haber cierta condición de recepción con algún grado de fidelidad importante, pues se dio realmente, y tanto la una como la otra son una mezcla de lo que podría llamarse el barroco popular que se dio en esta región. Eh, de los, de los anacronismos. Uno de los motivos de orgullo de- del Valle del Cauca, de su patrimonio, es la Torre Mudéjar, construida también hacia finales del siglo XVIII, en 1780 y tanto, cuando ya el estilo pues llevaba siglos de no practicarse en, en en la península. ¿Sí? Lo cual muestra la capacidad popular de reinvención, de recreación. Eh, Solamente 20 años después, la misma comunidad de frailes franciscanos que habían levantado la Torre Mudéjar encargan un proyecto a Marcelino Pérez de Arroyo, para una gran iglesia, la de San Francisco, la cual está a la derecha y
que en buena medida representa las nuevas ideas, ¿sí? Que van a ventilarse a comienzos del siglo XIX y en el cual varios de los protagonistas de esta obra, tanto su diseñador Marcelino Pérez de Arroyo como su constructor Fray Pedro Herrera, eh, fueron partícipes de la causa independentista. Yo tengo la sospecha que el primer arquitecto eh, neogranadino nacido en la Nueva Granada de importancia fue justamente Marcelino Pérez de Arroyo, autodidacta, cura secular de Popayán, quien es autor de muy importantes casas de Popayán y que tal vez su proyecto más importante, no, su proyecto más importante sea la iglesia de San Francisco, donde muestra sí, un intento de fidelidad con los libros, por lo menos con los cánones que tenían los libros, porque fue un arquitecto autodidacta. En las montañas, en las cordilleras de este valle, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se dan un proceso de fundaciones de ciudades, de colonización de la montaña y de prosperidad económica de mano del café. Esa es la que aquí se ha llamado usualmente la arquitectura de la colonización antioqueña, que realmente un mejor nombre sería la colonización cafetera. Un cultivo promisorio que se podía sembrar y cosechar en montaña permitió la ocupación de esos territorios, la consolidación de centros urbanos, y este es uno de ellos, que es el, el Cairo, en la cordillera occidental. Esas montañas que están allí son las que dan paso al Pacífico. Detrás de esto está San José del Palmar, ya una población, es así, del departamento del Chocó, que formó parte también de este proceso de colonización. La prosperidad económica, la apertura del ferrocarril del Pacífico, esa es una región muy conectada con el mundo a través del puerto de Buenaventura. Y eso fue fundamental para el desarrollo regional y que hiciese de Cali un polo de desarrollo en el suroccidente. Con la apertura del ferrocarril, las exportaciones de café y las importaciones de distintos productos, entre ellos cemento Portland desde Dinamarca, favorecen la aparición de unos sectores sociales nuevos, comerciantes básicamente dedicados al negocio de las importaciones y exportaciones, aparecen los bancos y los hoteles, y el primer edificio importante de este momento va a ser justamente un hotel encargado por un comerciante, don Emiliano Otero, que se llamó el Hotel Europa, que muestra muy bien el espíritu que marcaba a una burguesía ascendente que miraba hacia el viejo continente. Los procesos de cambio de Cali son aceleradísimos. En la década de los 50, Cali tuvo la segunda tasa de crecimiento demográfica del mundo. Claro, son cifras relativas, son crecimientos respecto a la población que existía. Eso hizo que se transformara radicalmente el centro de la ciudad, y el centro del centro, que es la plaza de Caicedo, va mostrando la historia de la ciudad, la vieja casa supérfite de finales del siglo XIX, la catedral remozada en 1925, después de que se había perdido un buen pedazo con un terremoto a principios del siglo. El edificio, pero no lo alcanzamos a ver bien, pero está en la foto de la derecha, en el lado derecho.
alcanza a verse las cúpulas del Palacio Nacional, que es un edificio de 1930, el canto del cisne de la arquitectura de los Arts, que que se impulsó en Colombia desde el Estado desde la última década del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Esto empieza a aparecer allí distintos arquitecturas, ¿sí? Hasta algunas que podríamos decir plenamente modernas. Esa es una década, la de los 50 es clave para, en el desarrollo de la ciudad. Pasan muchas cosas en la región, donde se ha sembrado el café, el país se desangra en luchas fratricidas que terminan movilizando poblaciones muy importantes de campesinos y colonos cafeteros que encuentran refugio en las ciudades. Cali va a ser uno de los principales receptores, por eso es una de las ciudades de mayor crecimiento. Al mismo tiempo, la generación de energía y la instalación de industrias hace que esta sea una de las ciudades, digamos, que al tiempo que crece, se desarrolla en todas sus fuerzas productivas, desde la industria, la agroindustria, el comercio, que se consolida aún mucho más. Eh, eh, es la región que empieza a generar energía para Colombia, la central hidroeléctrica de Achicayá eh, eh, es la mayor generadora de energía en la década de los 50 y con eso se empieza la conexión eléctrica del país. Eh, y allí se alojan, pues, la industria cementera, de donde están la industria de los grandes hornos, y como anécdota, un proyecto pionero fue de esta zona industrial que es en Yumbo, es el Cartón de Colombia. Es un proyecto de 1945, es uno de los pocos proyectos firmados solamente que firmó solo Walter Gropius, que fueron dos proyectos que hizo simultáneamente para Container Corporation, una en Carolina del Norte y otra aquí en el Valle del Cauca, en la zona de Yumbo. Esa es la década de la consolidación, de la mayor consolidación de la producción agroindustrial, del desarrollo químico alrededor de la caña de azúcar, cuando se pasa de las producciones artesanales, mm, de las mieles, de los panes de azúcar y de la panela, a la producción de azúcar refinada, que va a tener además un nicho de mercado mundial muy importante debido a la Revolución Cubana. Hay que subrayar que las condiciones de clima del Valle del Cauca son excepcionales para el cultivo de la caña de azúcar, ya que permite zafra permanente. Esos desarrollos, dijéramos, un poco entre la fuerza y la atracción de la dinámica económica, del desplazamiento forzado y de la pujanza socioeconómica de la ciudad, se ven muy bien en este par de fotografías de, de desde esa década, de principios de la década de los 60. Las urbanizaciones regulares, ¿sí? Eh, en este caso, en la imagen izquierda, impulsados por un banco, el Banco Central Hipotecario, que traía una historia de eh, ofrecer vivienda a las clases medias que se estaban generando desde la década de los 30 y en el fondo el asentamiento informal de Siloé. Inicialmente mineros de una mina de carbón que hay allí, todavía hay minería artesanal, pero también ya en ese momento de refugiados. El de la derecha es un edificio del Banco Central, del Banco Obrero de Venezuela, que es un proyecto que tiene su origen en un accidente de la explosión de un convoy de munición, es mítico, la explosión del 7 de agosto, el cual es uno de los, pues, igual a los edificios del 23 de enero de Caracas, al
En un costado, hacia la izquierda, se ven los talleres del Ferrocarril del Pacífico y hacia la derecha el hecho de que esos proyectos finalmente lo que hacen es abrir una cabeza de playa para la expansión urbana, ya sea de forma regular o a través de asentamientos irregulares con lo que se llamaron urbanizaciones piratas y eventualmente invasiones. No es extraño que en esa época los edificios más importantes sean justamente industrias. El primer proyecto vallecaucano publicado internacionalmente es el edificio de Fleischmann en Palmira de Jorge Arango Sanín, publicado en arquitectura George Lee, ¿sí? Que funcionaba un poco como árbitro de la arquitectura moderna en la década de los 50. A la izquierda, en las instalaciones de Maicena, y a la derecha, el laboratorio de Jorge Arango Sanín. Esto era, digamos, la arquitectura que se producía en la confianza de que, de que éramos modernos y que nos insertábamos al desarrollo económico mundial. ¿Sí? Eso llevó a la aparición de edificios que también alteraron ahora el centro de la ciudad con los edificios de oficinas. Ya las actividades del sector terciario eran importantísimas en Cali y de allí surgen los bancos, los servicios de telecomunicaciones, etc. En este caso hay dos edificios, uno el Banco Industrial Colombiano de Borrero San Juan y Giovanelli, y el edificio de Telecom, que es un edificio de emprendimiento público en su momento de la firma Borrero y Ospina, que que es prácticamente su último edificio, y el cual afirma que practicó todas las arquitecturas desde finales de la segunda década del siglo XX hasta, hasta los inicios de la década de los 60 en Cali. En ambos se muestra ya que la mirada es hacia la arquitectura moderna brasileña, ¿sí? Las relaciones que pueden haber con la obra de Niemeyer o del grupo de Río de Janeiro, aunque a pesar de la ortogonalidad, son fácilmente rastreables, porque porque el tema del clima empieza a ser fundamental como una exploración de los arquitectos. No es extraño que sea Cali justamente el sitio que escoja Victor J. para ampliar el espectro de los estudios empíricos sobre confort en distintas condiciones de clima. Él había trabajado con su hermano Adalar, quien muere, sobre temas de sombra y sobre los inicios de confort. Habían desarrollado el Iodón en Princeton, y en 1966 postulan para hacer el desarrollo de, el desarrollo en trabajo de campo de lo que había formulado, y una región como esta, por su diversidad física, por poder contar muy cerca, a muy poca distancia, con distintas condiciones de clima, tanto de temperatura como de humedad, es el sitio que él identifica como muy promisorio. Y viene a la Universidad del Valle. La palabra bioclimática se traduce al castellano justamente en Cali, en el contexto de su libro Arquitectura y Clima en Colombia, en donde es un desarrollo superior más amplio, donde amplía lo que había trabajado en el libro de Arquitectura y Clima originalmente. De allí que en buena parte los arquitectos tengan en la clave del clima el pie de apoyo para su trabajo, como las casas de Borrero Zamorano y Giovanelli, o las de Jaime Rasfris. Y se ajusta también la búsqueda de otro tipo de soluciones técnicas. Cali es una ciudad que va a recibir muchísimas casas, muchos de los proyectos de, por ejemplo, Félix Candela de Cáscaras. Aquí hay mucho trabajo de cáscara.
Esta es una casa de Jaime Francisco de todas maneras. Para terminar, voy a hacer un salto ya al siglo XXI. Hay una preocupación por la conservación, ya sea de entornos urbanos construidos por la naturaleza, pero también eh, creo que lo más importante de los últimos años en la arquitectura de Cali haya sido la preocupación por el espacio público. Una ciudad que ha crecido aceleradamente de nuevo en un proceso acelerado de crecimiento demográfico desde mediados de los 80 hasta nuestros días. eh, no tuvo una oferta de espacios generosos. Creo que uno de los elementos más importantes, más destacados de los últimos años, haya sido la reconquista del paisaje para uso ciudadano que hizo el Boulevard del Río, una ciudad que tiene una magnífica vegetación y se atravesada por un río y que hizo que uno de los poetas colombianos más importantes, como Aldo Carranza, dijera que Cali es un sueño, un sueño atravesado por un río, pues lo celebrase. Y para terminar, quiero mencionar este proyecto. El tema de la preocupación del espacio público que emerge en la celebración de Cali en el año 86, con la peatonalización y recuperación para el peatón, eh, debió esperar prácticamente 40 años para que, pues 3 décadas y media por lo menos, para que volviera a ser un elemento central de la discusión de la arquitectura y la ciudad. Al Boulevard del Río le siguió otros proyectos de recuperación de espacio público. Uno de estos, el del Boulevard llamado de Oriente, donde había un caño que fue tapado y que era una tierra de nadie, ¿sí? Y que era el espacio de conflicto de unas comunidades que habían crecido separadas y que la simple tapada del caño no había resuelto esos antagonismos. Lo que hay a la derecha es lo que es un proyecto que ha tenido distintos reconocimientos este año, porque lo que ha logrado, los resultados de convivencia son más importantes que los resultados estéticos. Sin embargo, los arquitectos le han hecho merecedores en distintos eventos internacionales de premios a este proyecto. Porque creo que lo más importante de la arquitectura es la de construcción, espacios de relación y de convivencia, de gozo y de disfrute y de esperanza. Gracias. Hola, muchas gracias a todos. Gracias, Francisco, por mostrarnos esa Cali linda, Cali bella, que esperamos pueda también reconciliar a tanta gente que hoy lo merece. Bueno, me complace darles la palabra a los arquitectos Carlos Niño, Alberto Escobar y Francisco Ramírez para que inicien el conversatorio y participen de la manera más conveniente para toda su excelente sabiduría que esperamos nos sigan transmitiendo siempre. ¿Puedo empezar yo? Sí, claro. Empiezas tú, Carlos. Yo quiero subrayar lo que dijo Alberto de la necesidad de abrir la historia, no solo para ver la arquitectura, llamémosla profesional, sino también la arquitectura vernacular, la arquitectura indígena, la arquitectura de las comunidades e inclusive la arquitectura de los barrios populares. Hace poco publicamos un libro que se llama Bogotá hecha a mano sobre los barrios de invasión y de ocupación pirata, que 30 años después son unos barrios vivos de 3 y 4 pisos, que muestran que quizás hay más acierto en esta vivienda progresiva que en lo que les otorga el Estado y los profesionales a los
sectores de menos ingresos, que son casas de 2,50 de ancho, absolutamente rígidas, sin posibilidad de expansión. Lo único que pueden hacer es ocupar el patio de atrás y no esta adaptabilidad a la vida y a la lucha por la vida que presentan los barrios populares. Con respecto a lo que hablaba Alberto del mestizaje, yo solo quería citar una frase de Germán Telles que me parece muy pertinente para Colombia, y él decía esa deliciosa bastardía estilística, donde encontramos vernacular con un pórtico clásico, con una baranda Art Nouveau, con una cornisa Art Déco y muchos elementos espontáneos, y eso caracteriza también a Colombia. También hablaba Alberto de la ignorancia de muchos arquitectos por la historia. Yo vivo lamentando últimamente que se ha quitado la enseñanza de la historia de la arquitectura en nuestras escuelas de arquitectura. En la Universidad de los Andes ya no se ve ni una historia. En la Universidad Piloto ya no se ve ni una historia. En la Universidad Nacional yo vi 6, ahora van como en 4. El gótico se lo saltan y obviamente de Colombia y Latinoamérica muy, muy poco. Pero también me llama la atención en la exposición de Francisco cómo esa multiplicidad de regiones que mostrábamos en la primera imagen muy general, cuando uno entra a una región, a una parte de la región pacífica, encuentra también esa pluralidad, esa multiplicidad, y me parece que eso nos muestra la necesidad de conocer esa historia, porque solo conociendo la historia se hace la invención de lo nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Niño Murcia. Arquitecto Escobar, ¿quiere participar? Debe iniciar con su audio. Ok, perfecto. Vale, muchas gracias, Giovanna. No, yo simplemente complementaría lo que ha dicho Carlos. Yo es que lamentablemente no alcancé a ver lo que expuso Carlos, solamente lo que expuso Francisco. Y coincido con lo que dice Carlos en relación de lo interesante que es mirar la arquitectura también desde cada territorio, porque a veces tendemos, así como hacemos como país, de tratar de acomodar nuestra historia a la del mundo entero. A veces también desde los territorios percibo que se trata de acomodar la arquitectura de ciertos lugares de Colombia, particularmente de los sitios, no sé, desde la capital a territorios como el del Valle y el de Cali, y resulta muy interesante ver esas particularidades que mencionaba Carlos. Quizás frente a lo que dice Carlos, yo lo que lamento profundamente a veces es que las personas, quizás las nuevas generaciones, no vean en la historia tampoco una posibilidad para innovar en el diseño, y en ese sentido, por eso traté de mostrar también al final de la exposición cómo hace falta ser un poco más modesto y tener más la capacidad de mirar nuestras propias experiencias y no siempre estar tan atento a lo que pasa en el resto del mundo, que es importante por supuesto también, pero tener la capacidad de estar como en los dos mundos. Eh, sí siento que hizo falta, y eso lo agradezco a Carlos, hablar también de esa ciudad que se construye todos los días desde personas que no pasan por una facultad de arquitectura. Tendemos a contar la historia de Colombia a partir de los planes urbanísticos y de las intenciones que se plantearon en algún momento para ponerle control a unas ciudades que crecen a un nivel muy desbordado, pero se nos olvida también ver que esas ciudades siguen creciendo, pero en manos de otras personas que tienen otros criterios y otras variables de las cuales también deberíamos aprender. Quizás sí deberíamos ser mucho más modestos y aprender a escuchar más de otras experiencias, y no única y exclusivamente ni de las personas que van a la universidad, sino de esas otras comunidades. Y en ese sentido también y recuerdo mucho la experiencia de Carlos, que no sé si quiera contar después, de ese trabajo que hizo sobre el barrio Jerusalén, donde a mí personalmente me conmovía que se hiciera un plan digamos, como de lo que ellos pensaban que debería ser ese barrio en el futuro, y de una manera muy sencilla
Yo estuve en ese barrio 15 años después de que Carlos y Chaparro habían hecho el ejercicio de hablar con la comunidad y definir el plan. La gente seguía todavía defendiendo ese plan porque todos lo tenían tan interiorizado que lo querían seguir manteniendo. Así que también mirar otras formas de hacer ciudad no tan complicadas, no tan llenas de estudios que muchas veces las personas ni siquiera entienden. Y por supuesto, sí, insistir en ese llamado también de atención sobre si queremos hablar de una sociedad más incluyente, eso mismo deberíamos hacer con nuestra historia y incluir en la misma historia experiencias de esa Colombia que han construido los afros, de esa Colombia que han construido las indígenas y de esa Colombia que hemos construido entre todos los otros mestizos. Así que sí siento que toca ponerle más atención a eso y es un reto que tenemos aquellas personas que nos dedicamos a contar historias. Maravilloso tu aporte, claro. Todo esto se irá consiguiendo poco a poco, no es fácil. Tenemos que hacer mucha difusión y estar muy unidos los arquitectos, ¿no? Por favor, Francisco Ramírez, ¿puedes activar tu audio? Francisco Ramírez. Hola, sí, querías comentar, conversar un poco. Colombia es un país de una diversidad enorme, ¿sí? De arquitecturas muy diversas, muy diversas. Y creo que parte de nuestra comprensión como país es la valoración de tantas diferentes, aún de tantas expresiones eh, creativas, ¿sí? Y dentro de la diversidad está la vitalidad desde las comunidades indígenas que siguen produciendo arquitectura y arquitectura probada a través del tiempo, hasta los trabajos de arquitectos que deberían estar mm, no solamente haciendo proyectos, digamos, en los términos de los valores profesionales, sino que fueran capaces de comprender, incidir y jalonar a partir de los saberes también locales, tradicionales. Siempre he pensado que, por ejemplo, falta interpretar eh, y aprovechar las sabidurías, por ejemplo, de la forma de las costumbres guaraná, o la forma de entender la cosmogonía y entender, por ejemplo, el paisaje de los Misak. Sí, hablando de comunidades muy próximas a Cali, el aprovechamiento de los saberes en Aguado, ¿sí? Aunque no tiene que ver con arquitectura y sí tiene que ver aquí en el norte del Cauca, muy próximo a nosotros, hay una tradición de violines, algunos en Guadua, los que son los violines caucanos, algunos de esos, ¿sí? Son construidos en Guadua y son gente que es capaz de hacer cosas maravillosas con ese material, ¿sí? Y tenemos unas aproximaciones mm, muy simples y muy elementales a la Guadua. Eh, También hay que aprovechar los aportes de las arquitecturas profesionales de la historia, por ejemplo, respecto al clima. Creo que una mirada a los aportes de Olgey, sí, del cual por aquí había visto temprano Jaime Cárdenas, que era uno de los jóvenes que trabajó en ese proyecto de Olgey en los 60, en donde el tema bioclimático en Olgey pasó también por el reconocimiento de las arquitecturas tradicionales, como en el caso de Guapi, que se encontraron que no eran mejores, que eran inmejorables, perdón, que no eran mejores las arquitecturas de los profesionales en cemento y demás, las condiciones ambientales del Pacífico colombiano, y que la sabiduría de indígenas y de pobladores afro habían producido una arquitectura de la cual tenía unas lógicas de ocupación de las riberas de los ríos y de los esteros, que cuando se nos olvidó han terminado en desastres. Y al mismo tiempo, invivibles por los usuarios. Y esa sigue siendo unas soluciones, unas formas de hacer unos saberes que son realmente excepcionales y que en su momento interpretaron arquitectos como Vieco, Fernando Martínez, Chamorocho, cuando trabajaron en la reconstrucción de Tumaco, muchos de esos proyectos que no se llevaron a cabo.
no se llevaron a cabo. Muchas gracias, arquitecto Francisco Ramírez, muchas gracias al arquitecto Alberto Escobar y Carlos Niño. Yo, aprovechando esta posibilidad que tenemos desde España con la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo, que se ha ocupado de muchos temas de la arquitectura, del urbanismo, del paisajismo en los últimos años, también quiero proponer que sigamos conversando sobre todos estos temas. Hoy, por ejemplo, he echado en falta conocer toda esa historia de los condominios en Colombia, donde por nuestra inseguridad tuvimos que empezar a recluirnos y fue el motivo por el cual durante 5 años de nuestra carrera tuvimos que aprender a construir en altura, en condominios y a la carrera, e incluso con tratamientos térmicos, acústicos, fantásticos, como por ejemplo reemplazar la fibra de vidrio por las cáscaras de arroz, por los sacos de cáscara de arroz para hacer tratamientos acústicos, térmicos. Bueno, en fin, todo ese nuevo desarrollo urbanístico que tuvieron y han tenido todas nuestras ciudades principales y medianas también, yo creo que debe ser objeto de un análisis posterior en nuevas conversaciones. Por ejemplo, hoy estaba Jaime Cárdenas presente, ya se ha tenido que ir porque creo que tenía un compromiso. Aprovecho también para decirles que nos ha acompañado un arquitecto español, Carlos Bastán, que maravilloso arquitecto que aquí ha propiciado el ejercicio del diseño como algo fundamental y acaba de inaugurar ayer una exposición que ya os comunicaremos en alguna noticia maravillosa aquí sobre el diseño, en el cual Colombia tuvo una importante participación. Hemos extrañado también la presencia del arquitecto Benjamín Barney, que había prometido estar y que nos ha aportado mucho en todos estos tiempos de conferencias y de reuniones. Antes de que se me olvide, por favor, el próximo jueves 28 a la misma hora, 11 de la mañana, hora colombiana, 5 de la tarde, hora española, vamos a tener la exposición, conferencia sobre la obra del arquitecto Rogelio Salmona, y lo hará su esposa, María Elvira Madriñán, de quien tenemos muchos aportes durante este tiempo en el cual hemos empezado a desarrollar estas conferencias. También me gustaría que ahondáramos en temas de ingeniería civil y ya tenemos prometida alguna conferencia porque al localizarse nuestro país en zona de difícil consideración para los terremotos, hay que saber mucho de suelos y de ingeniería civil y también haremos algo así. En todo caso, yo les sigo dando la palabra por si ustedes quisieran conversar un poco más, añadir algo que realmente sea de interés de todos nuestros lectores, de todos nuestros seguidores en redes, que este vídeo saldrá, vamos, dentro de media hora, seguro que ya estará en redes. Así que les vuelvo a dar la palabra para concluir si quieren y aportar algo más sobre estos temas conversados. Con una breve historia, recordando un poco la invitación que hace Francisco de recuperar los saberes, y es una experiencia que me contaban de unos indígenas que entran a la universidad a estudiar biología y el primer ejercicio que les plantean es separar, es cómo clasificar los animales y las plantas, que sería una pregunta que yo le hago a Francisco. O sea, ¿tú cómo clasificarías los animales y las plantas? Francisco. Bueno. Desde distintos, podría ser desde las que curan y cómo curan, por ejemplo, o qué se alimentan, o cuáles ayudan a otras. Bueno, ¿Dicen las plantas o los las animales? clasificaciones son de distinto tipo por pisos. Sí, pero eso Bueno, sí básicamente te lo hago sencillo. Si Linneo en el siglo XVIII clasificó las no. plantas, los animales pues estaban vertebrados, invertebrados y tal, y los indígenas en su vida habían oído algo más Digo, hablar de demente Linneo. que eso.
Sí, Claro. pero, Entonces, pero más complicado es cuando, no, por lo que te iba a ejemplo, decir es que cuando se les plantea esta clasificación de animales y de plantas, los indígenas no habían oído nada más loco que esto, porque para ellos, donde hay una planta, hay un animal. O sea, que uno no debería aprenderlas de manera separada. Si entiendes que eso ahí ya deja en evidencia, pues las distancias que nos separan y del aprendizaje que tendríamos que hacer si fuéramos un poco más modestos con nuestros conocimientos y aprender a escuchar, es decir, porque indudablemente hace muchísimo más sentido lo que ellos plantean que la manera como históricamente nosotros nos aproximamos a ese conocimiento y eso pues obviamente, y tú ya lo mencionabas, es extensivo a muchas otras expresiones del conocimiento que uno podría mirar pues, en poblaciones de este país tan rico cultural y étnicamente, ¿no? Pero Alberto, cierto Sí, es. Carlos. el- las palabras y las cosas de Foucault comienza con la clasificación que hace Borges de los animales, ¿te acuerdas? Los que se pueden dibujar con un pincel de un pelo, etcétera, etcétera. O sea, mostrando la arbitrariedad de la clasificatoria. Yo no sé si están viendo el edificio que les estoy compartiendo. Sí, Pensaba Yo que me creo habías que muestro como la ilustración de acuarela, pero de lo que hubiera sido acuarela si se hubiera dejado construir. yo lo que quiero es que es siempre necesaria la historia y la crítica porque, como decía Rogelio Salmona, la arquitectura es una acción política. Y lo que estamos haciendo ahora es esto: una malla, un andén nulo, edificios de 20 y de 30 pisos, y yo creo que eso es una pesadilla. No en vano en esta foto, coincidencialmente ya hay una ambulancia lista para cuando comiencen a vivir las gentes en unos conjuntos de estos. sí, tienes toda la razón. La verdad es que a nosotros en la universidad solo nos permitían construir hasta 4 pisos de altura y además hacer unos condominios totalmente ajardinados con todas las bondades, ¿no? De una convivencia de grandes comunidades. Y la verdad es que cada que vemos torres nos lamentamos. A ver, Alberto, Francisco, Carlos, estáis invitados a seguir, por favor. Y agradecerte por la invitación y por el placer de tener la posibilidad, así sea a la distancia, de escuchar a Carlos, a Francisco y por supuesto a ti. Así que muchas gracias por esta invitación. Con todo gusto. Aquí estáis invitados todos los días, si queréis. El próximo año vamos a hacer el gran año de la arquitectura hispano-colombiana. Así que entre España y Colombia nos vamos a estar viendo, yo creo que bastante a menudo. Quedan abiertas las puertas para las propuestas. Bueno, muchas gracias Giovanni. Creo que las tres visiones fueron muy correctas y muy insinuadoras. Sí, Muchas gracias. con todo gusto. Francisco, ¿quieres decir algo más o nos despedimos ya? Espérate, a ver, aprovecho que aquí está todavía conectado nuestro amigo Carlos Bastán de España, a ver si le damos la palabra. Un segundo, por favor. A ver. Carlos. Ah, ok. Qué alegría verte así a la distancia, Carlos. Qué bueno, qué emoción. Pero mejor si Carlos, por prendes el favor, micrófono. prende el micrófono. Yo que no pierdo ocasión de escucharte y hoy ha sido fantástico, porque además he escuchado también a Francisco y a Carlos, ¿no? Eh, estoy absolutamente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Eh, yo creo que hay o sea, que desde luego es absolutamente necesaria lo que decías, ¿no? La humildad, ¿no? El otro día leía una frase griega que decía, cuando los dioses nos quieren castigar, nos hacen soberbios, ¿no? Bien, y yo creo que también hay un tema que es, yo fui un gran admirador de Sainz de Oiza, ¿no? Y Sainz de Oiza decía que para él era muy importante conciliar supuestos opuestos.
yo creo que no es irreconciliable digamos, los avances de la arquitectura moderna con el conocimiento vernáculo, ¿no? Por ejemplo, aquí hubo una arquitectura estupenda en tiempos de Franco, que era la arquitectura de los pueblos de colonización, ¿no? Y era una arquitectura que conciliaba perfectamente esos dos mundos, ¿no? ¿Eh? Yo creo que el mundo de la... También muchas veces estamos mitificando, estamos sobrevalorando o pensando que la única manera de aprender es en las universidades, ¿no? Cuando muchas veces, como tú dices, Beto, una frase de alguien que no ha ido nunca, ¿no? De repente nos pone en duda todo, ¿no? Eso mismo que tú decías, ¿no? Eh, no, yo creo que ese tema de la conciliación de supuestos y opuestos, digo, sí, yo siempre digo, tenemos derecho a la igualdad, ¿no? Sí, sí, pero también tenemos derecho a la diferencia, ¿no? ¿Eh? Gropius decía unidad en la diversidad, ¿no? ¿Eh? O sea que yo creo que alrededor de... Me parece que han sido tres charlas muy complementarias y desde luego lo primero que os digo que por favor cuando vengáis por Madrid decírmelo, ¿eh? Para poderos aprovechar también, ¿no? Y nada, muchas gracias a todos los tres. Carlos, qué alegría verte. Pues tú sabes que siempre que paso por Madrid te llamo, así que la próxima vez que pase por ahí te aviso, por supuesto que sí. Muy bien, y lo mismo Francisco y Carlos, que ha sido un honor y un placer escucharos. Muchas gracias, muchas gracias. No te oye, Giovanna, no se te oye. Giovanna está silenciada. Aquí estoy. Es que os había dado la palabra porque estaba encantada de escucharos conversar sobre tantas cosas maravillosas que vuestra el ejercicio permanente de la profesión os ha concedido. Es que había alzado la mano Carlos Niño, entonces no sé si quería Pero decir algo también. no, son de despedida. Ah, vale, vale. Pues yo os agradezco mucho. Aquí también veo conectado a una ingeniero eh, que nos ha ofrecido y que se lo voy a aceptar una conferencia sobre suelos en Cali, donde pasa nuestra ciudad por la falla de San Andrés. Así que una próxima conferencia os avisaré con Germán Villafañe y espero que podamos seguir todos los días. Hoy mismo quedan abiertas las puertas para las propuestas. Ya sabéis que el próximo jueves 28 a las 11 de la mañana, hora Colombia, y a las 5 de la tarde, hora España, nos va a deleitar con su obra, la obra sobre Rogelio Salmona, su esposa y compañera de vida, maravillosa arquitecta que además preside la Fundación Rogelio Salmona, María Elvira Madriñán. Bueno, yo también os saludo, aquí quedan abiertas las puertas, he estado feliz de escucharles y espero que nos veamos muy pronto. A todos. Sí, sí, que estés muy bien, hasta luego. Chao, Francisco, chao, Gracias. Carlos. Hasta Hasta pronto. luego. Chao. Chao, Hasta luego. Carlos. Los dos, Carlos. Chao. Chao, Chao, Beto. Alberto. Saludos a todos, hasta luego.